Amén. Yo sé que usted ha sentido la presencia de Dios dentro de usted. Si con estos cánticos usted no lo experimenta, creo que algo pueda estar pasando dentro de usted. El Señor se manifiesta en aquellos corazones que están dispuestos a recibirlo. La palabra establece en el libro de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted no ha experimentado un toque divino, déjeme decirle que algo está faltando quizá dentro de usted. Pero si lo ha sentido, yo le invito en esta hora a que demos gracias a Dios por este tiempo de regocijo que nos ha permitido tener. Dentro de usted sé que hay lágrimas que están por querer salir, de agradecimiento a aquel que hasta el día de hoy lo ha soportado en hombros. Padre, nada hay, oh Dios, que anhelemos más que tu divina presencia. El rey David dijo: quítame todo, quítame la corona, quítame el trono, quítame todas las propiedades, pero nunca aparte de mí tu presencia, porque es tu presencia lo que lo llena todo. La palabra establece que llegado el tiempo de cumplimiento, la tierra estará llena de la gloria de Dios, llena de la presencia de Dios. Y estas porciones que hoy se experimentan son solo para aquellos corazones clasificados que el Espíritu selecciona para que sientan el toque divino que está a su paso en este lugar. Padre, llegamos en esta hora, mi Rey, dándote las gracias. Siendo nadie, Padre Santo, tú has inclinado tu rostro sobre este lugar. Nos has separado de los que están dentro de la sociedad y nos has dado una mentalidad diferente para que podamos entender cuál es el plan divino con el que nos has enviado acá a la tierra. Mi Dios, gracias te damos, oh Dios, con nuestras manos levantadas, reconociendo que delante de ti, oh Dios, somos solamente creación tuya. Pero ahora nos presentamos, oh Rey de Gloria, como hijos entendidos, que hemos reconocido que nada acá en la tierra tiene valor, sino es tu divina presencia dentro del corazón de cada uno de nosotros. Perdónanos, oh Rey, si hemos fallado, perdónanos. Si aún con el pensamiento hemos pecado delante de tus ojos, mas nos humillamos delante de ti, oh Rey de Gloria, en esta hora, reconociendo que como seres humanos constantemente te fallamos. Pero venimos, como dijo el apóstol Pablo: sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y tras eso venimos en esta hora, oh Rey, presentándote nuestro pecado delante, para que seas tú trayendo el perdón y dándonos la restauración para poder seguir adelante. Padre, descienda sobre este lugar tu presencia, inunde sobre este lugar, oh Padre, tu infinito amor. Que el corazón de mis hermanos en esta hora sean inundados, saturados de tu divino favor, para que juntos nos regocijemos, oh Dios, levantando delante de ti este altar de agradecimiento en gozo, alabanza y adoración que en esta hora hemos llegado a presentarte. Mi Dios, mantente, oh Dios, en este lugar de manera permanente en el corazón de mis hermanos y en el de este tu siervo. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria, te exaltamos, te damos las gracias y declaramos que esta tarde es una tarde de victoria en la cual tú te manifestarás a nuestros corazones. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el amado pueblo de Dios en esta hora dice a través de esta ofrenda de palmas al Todopoderoso: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Amén.
Así es de que hoy vamos a tener una pequeña participación. Van a llegar acá un par de siervos ministros que Dios está levantando acá en la iglesia. Así es de que mis hermanos, dos de ellos van a venir a dar palabra en este día, van a venir a dar una cita bíblica. Así es de que quiero invitarlos a Everaldo, quiero invitar a Jonathan para que lleguen acá y nos den lo que Dios ha puesto en sus corazones para que esta obra comience a dar victoria. Amén. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. John 11:25. God is here. He is here. He is not here. He has risen. Luke 24:6. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta hora por haber puesto en el corazón de estos valientes el deseo de comenzar a su temprana edad, impartiendo ya lo que Dios pone en su corazón. Amén. Así es de que en esta hora damos las gracias a nuestro Dios. Doy las gracias a mi Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me alegro, me gozo. Nos disfrutamos en su presencia. Y en esta hora yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, puesto que Dios ha puesto en el corazón de ustedes no solo el palpitar, sino ha puesto también en ustedes el deseo de que esta tarde crezcamos juntos. Amén. Gracias a cada uno de ustedes los presentes. Gracias también a la página de Facebook de Reino Unido Centro de Adoración, a cada uno de aquellos que están al pendiente de esta su iglesia ministerial, donde estamos para impartir lo que Dios ha puesto en nosotros, en su verdad, para que juntos crezcamos y nos preparemos para este tiempo que se avecina. Amén. Así es de que recuerde que nosotros venimos acá a prepararnos. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es compartir con ustedes lo que Él ha puesto en mí, para que juntos crezcamos y juntos nos preparemos para cuando el momento de la prueba llegue, ya nosotros con el entendimiento de Dios hayamos partido como iglesia. Amén. Así es de que mis amados, así como están puestos de pie, yo los invito a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Mateo, en el primero de los evangelios, en el primer libro del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Vamos a tener lectura en el capítulo 28. Veamos los primeros 10 versículos, el versículo 1 al versículo 10. Leeremos en el libro de Mateo, que tiene por título en la Biblia la resurrección. Así es de que en el día de hoy Dios permite también que el tema sea precisamente ese, día de resurrección. Así es de que en el día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que a nivel mundial, en cuanto al calendario grecorromano, se está celebrando para este día, que es el día de resurrección o el domingo en el cual, de acuerdo a la palabra del Señor, Jesucristo fue alzado de entre los muertos. Amén. ¿Están ahí, mis amados? En el libro de Mateo, en el capítulo 28, veamos sus primeros 10 versículos del 1 al 10 y dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, de llegar a ella para conocer tu verdad y caminar sobre ella. Padre Santo, te pedimos seas tú glorificándote en este lugar, que tu palabra de verdad sea la única que sea escuchada en este lugar, oh Padre. Que los oídos se abran, que los corazones se presten, que el espíritu en el cuerpo de cada uno de mis hermanos sea abierto, Padre, para que tu palabra bendita llegue a sus corazones y haga rema, haga vida, para que ellos, oh Dios, conozcamos juntos el favor tuyo para el cual tú nos has preparado para los tiempos postreros. Mi Dios amado, desciende con poder sobre esta casa, que sea inundado este lugar con tu presencia, oh Rey de Gloria, y que la semilla que en esta hora tú has traído para nosotros sea de crecimiento, en la cual pongamos la atención debida para que tú hables a nosotros y reconozcamos por el amor que tú nos has dado, es aquel que aún nos mantiene para poder llegar a tu presencia. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos las gracias a nuestro Dios en esta hora, porque recuerde que en este día, por eso el Señor me ha permitido titular Día de Resurrección. Día de resurrección, día de levantamiento, día en el que Jesucristo salió de la tumba, salió de entre los muertos, y es un halago, es un gozo, es un regocijo el hablar respecto a ese gran acontecimiento. Déjeme decirle de que esta ciertamente es una semana de celebración. Es una semana que se conoce usualmente como Semana Santa, Semana Mayor o como Pascua. Pero ya veremos de dónde viene esa palabra y por qué hasta el día de hoy nosotros venimos con esas celebraciones. Algunos quizá toman esta semana porque hay algo especial a recordar, porque hay un momento en el cual quizá ellos van a poder reunirse con sus familiares. Hay una semana en la cual a veces se usa como pretexto, hay una semana de la cual a veces se pide vacaciones para poder ir a las playas o a cualquier lugar donde podamos disfrutar con la familia. Pero déjeme decirle que a veces se pierde realmente la razón por la cual esta celebración se está dando. O sea, se pueden hacer diferentes actividades, se pueden hacer siempre y cuando estén dentro de los linderos, dentro del marco que Dios ha establecido para que actuemos con bien. Pero a veces se pierde el verdadero mensaje, se pierde el verdadero sentido de por qué es que nosotros estamos teniendo esta celebración. Pero déjeme decirle que esta celebración no es el hecho de tomar una semana de vacaciones, no es el hecho de hacer diferentes actividades, menos la razón por la cual nos la están dando, no es el hecho de ir a una playa, a un balneario o a cualquier lugar a disfrutar con la familia, sino es el hecho de tener conciencia de por qué es que esta semana nosotros la hemos celebrado como la Semana Mayor, la Semana Santa. Déjeme decirle que mientras el mundo celebra de diferente manera, diferentes actividades, no se han concentrado realmente en la razón por la cual esta semana tuvo ciertos actos en el lugar de Jerusalén a su debido tiempo. A veces hay celebraciones de diferente índole que se celebran de una manera completamente equívoca. Pero si nosotros nos ubicamos dejando realmente el mover tradicional, el mover social, si nosotros nos remontamos a la historia y nos vamos al lugar donde los acontecimientos tuvieron vida, déjeme decirle que no estará el hecho de que nosotros estemos sentados en un lugar quizá festejando de diferentes maneras. Esta semana realmente fue una semana en la cual Cristo entró de manera triunfal a Jerusalén, y en esta semana no fue cuestión de que Cristo tuviera el mejor de sus tiempos acá en la tierra, sino fue cuestión de que Cristo durante esta última semana que estuvo acá en la tierra, en él hubieron acontecimientos que realmente trajeron sufrimiento. No es el hecho de que nosotros nos estemos gozando, disfrutando, tal vez en cualquier lugar vacacional, sino es el hecho de que si nosotros nos mentalizamos, ¿qué fue lo que ocurrió esta semana? Hablando en términos de Cristo, ¿qué fue lo que en Cristo ocurrió esta semana última que estuvo acá en la tierra?
Déjeme decirle que si nosotros nos remontamos a la historia bíblicamente, nosotros veremos que ocurrieron acontecimientos tan difíciles para Jesucristo, de los cuales si nosotros nos concentramos realmente, más que el gozo del cual nosotros podríamos hacerlo, realmente el gozo mayor estaría en el día de hoy, puesto que es la victoria, es el triunfo, es aquello donde Cristo derrotó a la muerte y le dio a la muerte en el aguijón que tenía, el pecado mismo que tenía. Jesucristo lo remontó para darnos a nosotros vida y vida en abundancia en el día de hoy, que es el día en el cual la iglesia celebra el evento magno, la mayor trascendencia de la iglesia en cuanto al final de esta semana de victoria. Amén. Así de que a lo largo de esta semana, déjeme decirle que si hablamos nosotros de los acontecimientos que ocurrieron allá en Jerusalén, nos daremos cuenta que Jesucristo realmente no fue una semana de gozo, no fue una semana en la cual Él se gozara, disfrutara la última semana que Él estaría acá. Fue un tiempo de vituperio, fue un tiempo difícil, fue un tiempo de sufrimiento para Él como hombre, para poder mostrar su deidad llegado el día de hoy. Estamos viendo al Jesús, aquel que padeció durante una semana como hombre, pero ahora en el día de hoy, que es el de resurrección, estamos a punto de ver que aquel hombre físico que fue maltratado, que fue vituperado, aquel que vio realmente el gozo allá delante de él sin importar lo que él estaba padeciendo, era porque ya frente a él estaba marcada la respuesta de todo ese padecimiento. Amén. Así de que en el día de hoy nosotros estaremos viendo el porqué de esta celebración, por qué es que es tan conmemorado este día, porque es que en muchos lugares el día del domingo de resurrección hay diferentes actividades, pero sin llegar realmente a la esencia del por qué Cristo hizo la obra magna allá en la cruz del Calvario, para que a través de esa resurrección usted y yo encontráramos en Él vida en abundancia, y a través de esa obra que fue única, porque Él fue el sacerdote que una vez fue muerto y con esa fue suficiente, dice el escritor de Hebreos. Con eso nosotros alcanzamos vida en Él, y nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a través de Cristo Jesús venimos a través de esa obra de resurrección para poder entonces alcanzar la vida en Cristo y vida de manera eterna. Amén. Así es de que cada uno celebra de diferentes maneras esta semana de celebración. Nosotros estábamos esta semana, precisamente ayer, en un lugar con una familia en la que ellos nos decían la manera en la que ellos celebran en el occidente de Guatemala, poniendo pan, comiendo con miel, y es la manera en la que ellos celebran. Y ellos nos decían, no, allá donde nosotros se come pan los 3 tiempos del día durante esa semana. O sea, se han levantado ciertos dogmas, ciertas creencias, ciertos conceptos humanos que nada tienen que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra. No hemos llegado realmente al fondo de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué esta semana santa? ¿Por qué esta semana en la cual nosotros recibimos la victoria en Cristo? ¿Por qué esta semana es una semana conmemorativa de conciencia, en la cual si nosotros establecemos qué fue lo que Jesucristo tuvo que pasar, déjeme decirle que tendríamos que tener conciencia de qué manera nosotros lo estaremos celebrando. Este tipo de celebraciones es para que a nosotros traiga la conciencia de cada uno de los acontecimientos que Dios ha establecido en el caminar del tiempo, para que en nosotros haya el conocimiento de lo que Dios ha establecido y ha venido haciendo durante la historia. En nosotros se ha venido cumpliendo a través de la venida bendita en el tiempo de gracia de Cristo Jesús a nuestras vidas. Amén. Así es de que estamos celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor. Estamos celebrando la Pascua. A veces no sabemos ni de dónde viene esa palabra Pascua, pero déjeme decirle que se celebra la Semana Santa o la Pascua porque tiene ya un lugar de origen. Nosotros hemos escuchado cómo el pueblo de Dios estaba esclavizado allá en Egipto. Hemos escuchado cómo es que Dios, a través de la mano fuerte que Él presentó a través de Moisés y Aarón, el libertador, para que entonces saliera su pueblo después de esos 40 años de sufrimiento, entonces Él lo sacó de una manera poderosa. Por eso cuando Él envía las 10 plagas, déjeme decirle que la última de ellas, que es la número 10, fue aquella de la muerte de los primogénitos. Y tras eso vamos a ver de dónde viene esa palabra y por qué nosotros la celebramos. Déjeme decirle que la palabra Pascua comenzó Dios a establecerla precisamente en la liberación del pueblo hebreo. Cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, de esa esclavitud, déjeme decirle que entonces Dios envió al ángel de la muerte. Y de ahí viene la palabra Pascua. Por eso la palabra Pascua en hebreo significa Pesaj, que para nosotros en español significa trasponer, significa brincar, significa saltar, significa perdonar.
O sea, Pascua fue un término que Dios levantó, estableció para ese entonces, pero era para dar a conocer al pueblo hebreo que a través de la Pascua, a través de esa palabra Pesaj, a través de lo que Dios estaba diciendo, los voy a pasar, los voy a traspasar, los voy a saltar, los voy a perdonar. Él dijo: matarán entonces a un cordero y su sangre la pondrán en los dinteles y en los postes de sus casas. Cuando pase entonces el ángel de la muerte, al ver la sangre que está rociada en esos hogares, sabrá que son el pueblo mío, sabrán que son el pueblo de Dios, sabrán que han sido lavados con la sangre de Cristo que ya está profetizada. Y entonces el Pesaj, entonces la Pascua es aquella que yo establezco para que el ángel de la muerte sepa que ahí hay vida y se salte y perdone, y entonces se pase a los siguientes hogares de aquellos que son inicuos. Amén. De ahí surge entonces la palabra Pascua. A veces se celebra y no se sabe ni la razón, pero déjeme decirle que la Pascua fue establecida para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios. La palabra Pascua, déjeme decirle que establece perdón. Por eso Dios perdonó a aquellos primogénitos de la 10ª plaga, porque Dios había establecido que su sangre sería aquella que estaría rociando desde ese entonces a todas sus generaciones como pueblo suyo que había sido escogido. Amén. Así es de que Dios ha establecido a través de la Pascua en el pueblo hebreo, déjeme decirle, como el primer mes del año. Por eso es de que el mes de Aviv o de Nisan es el primer mes del calendario lunar, del calendario hebreo. Recuerde que Israel se mueve en un calendario lunar. Nosotros nos movemos con un calendario solar. Por eso nuestros días son 365, pero para ellos son 360. Y tienen que tomar 5 días para establecer su calendario cada año. O sea, el tiempo bíblico que está establecido desde ese entonces está marcado por un calendario hebreo, o sea, el calendario lunar. Pero Dios establece que en ese entonces sería el primer mes del año. Y ese Nisan, que es el primer mes, para ellos, para nosotros marca en medio del mes de marzo y el mes de abril. Es por eso que la Semana Santa no tiene una fecha establecida. Es movible, pero se mueve usualmente entre marzo y abril. Pero eso es lo que establece la palabra en cuanto a la palabra Pascua. Eso es lo que viene para ellos. Por eso de que cuando nosotros vimos el domingo pasado, si usted se recuerda, nosotros estábamos viendo la entrada triunfal de Cristo, la entrada a Jerusalén. Vimos el domingo pasado cómo fue que Jesucristo, en un pollino, Jesucristo estableciendo ya una profecía que Zacarías había dado en Zacarías 9:9 que vimos en ese entonces. Nosotros nos recordaremos que en esa escritura bíblica en Zacarías 9:9 ya Zacarías hablaba y decía: alégrate, hija de Sión, alégrate, Jehová, porque tu Señor, tu Salvador, llega a ti montado sobre un pollino, sobre un hijo de asna. O sea, el haber entrado Jesucristo en el domingo de Ramos, en el domingo pasado que vimos el estudio, ese es lo que marca la entrada triunfal para la iglesia. Déjeme decirle que en ese momento Jesucristo entra, pero ciertamente habían muchos eventos los cuales habría que cumplir. Era la entrada triunfal, ciertamente. Digo triunfal porque era la entrada que ya había sido profetizada. Zacarías lo había hecho desde tiempo antiguo. Ya como 500 años antes, Zacarías había hablado de que Jesucristo llegaría en esa condición de una manera humilde, de una manera en la cual él no estaría buscando corbata, no estaría buscando un traje bien lujoso, no estaría buscando ningún Lamborghini, no estaría buscando ningún vehículo de buena calidad para poder entrar y darse a conocer como el Mesías enviado. Vea usted hasta dónde el corazón de Dios ha sido puesto a través de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, aquel del cual dice el libro de Filipenses: porque él no escatimó siendo Dios, sino que se despojó de su misma posición de Dios, se despojó de su postura de rey, y entonces se hizo humano, y como humano se hizo siervo, y como siervo se humilló hasta lo sumo y llegó a la cruz, por lo cual el Padre lo reconoció como el Hijo enviado, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Así es de que esa obra redentora fue la que hizo Cristo. Cuando Cristo entró a ese lugar, déjeme decirle que entonces Cristo vino a hacer solo cumplimiento de las profecías. Hay muchos que esperaban: no, Jesucristo va a llegar y el Mesías que Dios va a enviar, entonces va a renovar todo el gobierno de acá de Israel. Por eso le preguntaron a Jesucristo: ¿y tú cambiarás, retornarás entonces el gobierno a Israel?
Pero Jesucristo le habla de una manera tan sabia, le dice: no, no está en vosotros conocer las sazones ni los tiempos que solo Dios el Padre tiene en su divina potestad. Amén. Así es de que con la entrada triunfal de Cristo, déjeme decirle que se dieron eventos de los cuales nosotros tenemos que tener entendimiento. No es el hecho de que nosotros estemos disfrutando, porque a lo largo de esa semana Cristo realmente padeció, Cristo sufrió. Si usted se da cuenta, cuando Cristo entra a Jerusalén, toda la gente dice: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Jesucristo que estaba entrando en un pollino, aquel Jesucristo que estaba sentado donde aquellos discípulos habían puesto sus mantos sobre el lomo del pollino para que él pudiera sentarse, déjeme decirle que eran estos mismos los que ahora lo estaban condenando. Aquellos que en un tiempo reconocieron a Cristo, aquellos que en un tiempo de necesidad llegaron a Dios en el nombre de Cristo, y la respuesta les fue dada para cubrir esa necesidad. Déjeme decirle que luego que la respuesta ha sido dada, luego que la necesidad ha sido resuelta, entonces se olvidan de Dios, entonces se olvidan de Cristo, y aquel que han estado pregonando en el momento de necesidad es olvidado, puesto que la necesidad ha sido resuelta, y ahora el Cristo de la gloria es olvidado, porque eso ya había sido predicado desde antes de los tiempos. Amén. Por eso aquellos que decían cuando Cristo entraba a Jerusalén: Hosana, Hosana, alabanza, alabanza en los cielos, alabanza en la tierra al Rey que viene en el nombre del Señor. Aquel Cristo que estaba entrando de una manera humilde, déjeme decirle que serían aquellos que estarían levantando la mano en el momento que decían: ¿quiénes quieren que lo crucifiquen? Eran aquellos los que estaban levantando la mano, aquellos que estaban diciendo Hosana, aquellos que lo estaban alabando, aquellos que lo estaban adorando en su entrada. Habían cambiado su corazón, puesto que el entorno, la sociedad los había hecho cambiar de postura, y entonces aquello que era sacro, aquello que era santo, lo dejaban a un lado por meterse al costumbrismo de la sociedad. Amén. Jesucristo tuvo que pasar por tiempo difícil. Déjeme decirle que esa fue una semana de gran sufrimiento para Cristo. Tuvo que aceptar que aquellos que lo alababan, que lo adoraban en su entrada, tuvieran que darle el revés. Tuvo que aceptar que Judas Iscariote tuviera que venderlo por 30 piezas de plata. Aquel que había sido profetizado desde Jeremías, aquel que había sido profetizado por Zacarías, que de ese mismo dinero en la venta de aquel santo estarían comprando un camposanto, el alfarero, para poder enterrar, sepultar a aquellos que eran extranjeros. Déjeme decirle que la palabra del Señor establece todo rigurosamente de una manera tan simétrica. No podemos nosotros pensar que Judas hizo lo que hizo, pero no tenía que hacerlo. No. La palabra establece que desde el libro de Jeremías, luego también Zacarías, habían dado a conocer que en ese momento Jesucristo tendría que ser vendido por uno de los suyos. O sea, el problema entra dentro de aquellos que en un tiempo creyeron. Veamos por qué es que Judas, entonces, teniendo al mejor maestro, teniendo la mejor instrucción, teniendo a aquel maestro de maestros, no aceptó tal enseñanza, y luego lo que hizo fue vender a aquel que lo estaba instruyendo. La palabra establece que en esa semana Jesucristo tuvo que también que encarar su venta a través de esas 30 piezas de plata. Y tuvo que encarar también como Pedro, después de que Jesucristo le dio a conocer, le dijo: Pedro, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y lo mismo ocurrió esa misma semana, puesto que cuando Jesucristo estaba en el momento de mayor necesidad, donde su cuerpo tenía que ser apoyado por aquellos seguidores, déjeme decirle que la palabra establece que cuando él fue tomado en el Getsemaní, entonces todos aquellos mejor huyeron, se escondieron, lo negaron. Incluso Pedro dijo: no conozco a tal hombre, no ando entre ellos. O sea, hubo una negación tal de la cual nosotros reconocemos que llegado el vituperio, déjeme decirle que la posición de Pedro es una que ya Dios preparaba para el tiempo postrero. Porque en el tiempo de gran tribulación, déjeme decirle que aquellos que se dicen ser cristianos, aquellos que quieren aceptar a Cristo en el tiempo de caos, en la gran tribulación, llegará el momento en el que se encuentren ellos muy apresionados, y entonces dirán: no conozco al tal Jesús. Te conozco a ti, anticristo, y a ti seguiré, y tus doctrinas yo seguiré, puesto que tú eres aquel que Dios ha enviado. Ese tiempo de la negación de Pedro, déjeme decirle que será la misma que se repita en el tiempo de gran tribulación. Por eso Jesucristo dijo: porque aquel que me negare delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre.
Todo aquel que acepte a Cristo en su corazón, déjeme decirle que Cristo tiene una respuesta de amor para su vida. Pero todo aquel que lo niegue, déjeme decirle que hay una respuesta de juicio de parte de Cristo esperando en el día postrero. Amén. Así de que nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo en ese tiempo tuvo que soportar el ser vendido por los mismos religiosos. Si usted se da cuenta, cuando Poncio Pilato estaba haciendo juicio para con él y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Mas Jesucristo le dice: tú lo dices. Mas él no sabía, no se daba cuenta de las palabras que levantaba. Pero Jesucristo le dice: tú lo has dicho, tú lo dices. Sin embargo, todos aquellos religiosos que se supone que caminaban en la verdad de Dios, estaban vendiendo al único que Dios estaba enviando para cumplir la promesa. Yo creo que usted me entiende, porque estoy hablando de que aquel Cristo que ha llegado acá a la tierra en el tiempo de gracia, aquel Cristo que nos llena con sus favores día con día, aquel Cristo por cuyo soplo nosotros nos mantenemos hasta el día de hoy, aquel Cristo que abre puertas para que nosotros alcancemos cumplir nuestros sueños, aquel Cristo que hasta el día de hoy todavía pregona amor, déjeme decirle que para muchos no es reconocido hasta el día de hoy. Muchos saben de la cruz, muchos saben que es una semana mayor, muchos saben que es una semana santa, y muchos saben que tienen que reunirse con familiares, puesto que hay botellas de perdición esperándoles en tales celebraciones. Pero pocos son conscientes de cuál es la magnitud de esta semana y el cumplimiento, el cual viene a poner la tapa al pomo, que fue el día de hoy, domingo de resurrección. Vea usted cómo Cristo, aquel que fue el modelo para todos, viene a ser vendido por aquellos religiosos. Viene a ser vendido, como la palabra de estos tiempos, por aquellos religiosos que quieren sacar un beneficio a causa del solo el nombre de Jesucristo. Jesucristo también tuvo que pelear, puesto que a través de ellos Él tuvo que reconocer que ciertamente los tiempos de incertidumbre estaban llegando desde entonces, que ciertamente las 7 salutaciones que envía a las iglesias en el principio de Apocalipsis 2 y 3, déjeme decirle que iba a ser el mover de la iglesia hasta el tiempo final. En estos tiempos modernos no es la excepción. En estos tiempos modernos nosotros tenemos que caminar con cautela. En estos tiempos de Dios, a diferencia de los dones del Espíritu, déjeme decirle que lo que tenemos que pedir a Dios es discernimiento del Espíritu. Reconocer cuál es la verdad de Dios, reconocer cuando viene un siervo que es enviado por Dios, reconocer cuando una palabra que llega a nuestros oídos viene directamente de la palabra que Dios ha establecido. Estos tiempos son los tiempos en los cuales nosotros tenemos que reconocer cuál es el favor de Dios presente y qué es lo que está por venir. Conocer la iglesia, la verdad de Dios, significa salvación para sus almas. Conocer la verdad de Dios significa prepararme, porque en el momento en el que la mentira llegue a mi vida, yo ya sé cómo compararla. Si conozco la verdad, yo sé cuál es la mentira que llegará. Pero si no conozco la verdad, ¿cómo conoceré la mentira cuando llegue a mis oídos? Puesto que no la puedo comparar con nada. Conocer la verdad de Dios significa brotar, saltar como becerro de la manada, saltar de muerte a vida, librarse del lazo del cazador, huir de aquella flecha venidera que está por llegar en los tiempos postreros. Amén. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a levantar desde ese tiempo? Déjeme decirle que Jesucristo en el tiempo del juicio ciertamente fue juzgado por Poncio Pilato. Vea usted cómo Dios todavía envía respuesta hasta ese momento, que ni el mismo Pilato lo reconoció como pecador. Aquel hombre perfecto, el único que ha llegado a la tierra con tal perfección, déjeme decirle que Pilato, siendo juez, no pudo encontrar en él evidencia. Vea usted qué dilema qué contradicción. El juez de la tierra juzgando al juez de toda la creación. Jesucristo, que es el juez de todo lo creado, está siendo enjuiciado por un juez terrenal. Pero todo está por cumplimiento de profecías. Por eso Jesucristo dice: no, porque si tú no me quitarás la vida, porque la vida yo la puedo quitar y la vuelvo a tomar, puesto que yo doy la vida, yo soy la vida, la resurrección, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo a María y a Berta. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ver entonces cuál es el favor de Dios en nuestras vidas? Déjeme decirle que Jesucristo fue condenado, sí. Fue condenado por un pecador. Fue condenado por los pecados. Si usted se da cuenta, cuando Poncio Pilato pregunta a la congregación: hey, el día de hoy es lícito soltar a un delincuente. Les presento a Barrabás, aquel gran asesino.
¿A quién quieren que libere? Puesto que a Jesús yo no encuentro en él ningún pecado. 3 veces dijo, no hay en él ninguna condena. Sin embargo, todos gritaron a una voz, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás, condena a Jesús. Y vea usted, con la muerte de Jesucristo, el delincuente, el pecador fue liberado. Con esto yo le estoy diciendo que la muerte de Jesucristo para nosotros viene a suplantar, nosotros que éramos pecadores, la rectitud de Cristo, la perfección de Cristo viene a suplantarnos. Y aquellos Barrabás que éramos, los pecadores que éramos en ese entonces, ahora en la sangre de Cristo nosotros encontramos resultado y perdón de pecados a causa de nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo nosotros entonces vamos a ver cuál es la razón por la cual nosotros llegaremos a cumplirla? Vea usted que Jesucristo tuvo que pasar por un vituperio. De Jesucristo se burlaron. De Jesucristo la palabra dice que sigue su curso, puesto que los soldados tomaron a Jesucristo. Y vea usted cómo es el corazón noble de Jesucristo. La palabra dice que aunque él fue golpeado, aunque él recibió escupitazos, aunque él fue agredido de diferentes maneras y se burlaron de él, la palabra dice que no me dio palabra de su boca. Fue como cordero al matadero y no abrió su boca. No se defendió, puesto que él ya sabía que todo lo que había sido establecido en las profecías acerca de él tenían que tener cumplimiento, y él no podía romper un plan que ya había sido diseminado por parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, y como cordero tuvo que llegar a cumplir todo lo que de él había sido predicho en la palabra del Señor. Amén. Vea usted cómo Dios entonces a través de Cristo Jesús da la respuesta. Aquellos soldados ignorantes, aquellos soldados que deambulan aún en esta sociedad reconociendo nada más el momento, aquellos soldados que se mofaban de Jesús, aquellos soldados que le pusieron una corona de espinas, que la golpearon para que entonces comenzara a brotar la sangre de su sien, aquellos soldados que le pusieron un manto escarlata y se inclinaron delante de él por burla, diciéndole, eres tú el rey de los judíos. Aquellos religiosos que dijeron, no, matadlo, crucificadlo, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, son las generaciones que ahora allá en Israel a lo largo de la historia, déjeme decirle, hasta el día de hoy, por esa misma ignorancia y por esa misma condenación generacional, la sangre de Cristo ha caído sobre ellos, y hasta el día de hoy no han podido reconocer a aquel Mesías enviado para que sus almas sean salvas. Y a lo largo desde hace 2000 años para el día de hoy, esa condenación generacional ha venido a ellos y aún no han sido tocados por el Espíritu para que reconozcan a aquel Mesías que Dios envió al tiempo debido. Amén. Por eso es que la condenación de los judíos, déjeme decirle que hasta el día de hoy ha caído sobre ellos, puesto que ellos se burlaron. Ellos sufrieron ciertamente porque el favor de Dios en ellos no había sido puesto. ¿Cómo es ahora el recorrido de Jesucristo? ¿Cuál es la llegada de Jesucristo a través de la vía dolorosa? Hemos escuchado acerca de las diferentes actividades que se realizan de manera tradicional, y sabemos de diferentes cosas que se preparan en la vía dolorosa. Pero mentalicémonos por un momento, ubiquemos nuestro corazón y trasladémoslo al lugar y al tiempo donde esto tuvo acontecimiento. Si nosotros nos ponemos en ese momento y en ese lugar, reconoceremos que el Cristo de la gloria ciertamente estaba llevando por un camino, por una vía, por un territorio en el cual sufriría ciertamente y sería doloroso en su llegada. Jesucristo tuvo que sufrir ciertamente a lo largo del recorrido. Él tuvo que padecer, puesto que la palabra establece que fue latigado, y no es un látigo como cualquiera que toman para golpear una vaca o un caballo, no. Déjeme decirle que el látigo que usaron con Jesucristo tenía en las puntas piezas de metal, de los cuales cuando Cristo era golpeado, su cuerpo era jalado, y la palabra establece que era escarnecido, puesto que pedazos de carne brotaban a través de ese metal que le era incrustado en la carne. No es el hecho de pensar que un Cristo que nada más medio padeció fue puesto en la cruz y terminó la obra, no. No podemos nosotros quedarnos con acontecimientos tradicionales sin llegar al momento en el cual la obra ha sido realizada por Dios. Déjeme decirle que Jesucristo ciertamente tuvo que caminar por la vía dolorosa. Fue avergonzado públicamente.
Aquel rey que se despojó de lo suyo, aquel rey que siendo la esencia del Dios viviente, aquel rey del cual dice Colosenses 1:15, y Él es la imagen, el cuerpo de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquel Dios mismo hecho hombre, puesto en un cuerpo, déjeme decirle que se humilló, dejó su postura de rey, se humilló y soportó todos los maltratos que el hombre creado le estaba haciendo. El creador aceptando la humillación de su creación. Ve hasta dónde es el amor tan grande de Dios, hasta dónde Dios nos ha amado. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios fue tan inmenso, el amor de Dios es tan profundo, que sin importar si usted y yo hacemos cualquier cosa que hagamos, déjeme decirle que el amor de Dios está latente, está palpable, esperando hasta el momento en el cual el hombre quiera arrepentirse y llegue entonces a recibir el perdón de Dios. Amén. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que establece principios para que el hombre camine sobre ellos. Por eso Jesucristo ciertamente fue vituperado, Jesucristo ciertamente fue crucificado y Jesucristo fue muerto. Déjeme decirle que la obra redentora no es una obra que salió nada más del caos, no fue una obra que salió nada más de aquí para allá, no fue una obra que Dios inventó a principio de fin porque no tenía más que hacer. No. Déjeme decirle que la obra que Dios estableció fue un plan divino que había sido hecho desde antes que el hombre y todo lo existente fuera creado. La palabra establece que Dios ya había hecho un plan donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una reunión, tuvieron un consenso en el cual determinaron cuál iba a ser la postura de cada uno de ellos, en qué iba a participar cada uno de ellos, para que todo redundara en una obra redentora en la cruz del Calvario, para que todo lo que había sido escrito desde el primer hombre que comenzó a escribir, Moisés, hasta el final de los tiempos, el plan bendito de Dios es tan perfecto que todo ha cumplido a cabalidad su letra. Amén. ¿Cómo fue que Cristo entonces fue muerto? ¿Cómo fue que Cristo entonces fue sepultado? Pero entonces ahora llegamos nosotros a la lectura que tuvimos. Entendimos ya cuál fue la razón por la cual nosotros llegamos al domingo de resurrección. Entendimos ya cuáles fueron los eventos que ocurrieron a lo largo de esta semana. Entendimos ya que no fue cuestión de vacacionar y de buscar lugares lujosos para poder pasar esta semana mayor. Entendimos ya que en el campo espiritual gravita un poder mayor, del cual el hombre en el campo material ha venido a tener historia. No podemos quedarnos nosotros con la tradición. Por eso es de que el apóstol Pablo le dice a los corintios: porque el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, porque se han de percibir espiritualmente, porque no las entiende, le son locura y se pierde. Pero nosotros ahora vamos a ver en el campo espiritual qué es lo que la semana mayor tendría que marcar para nuestras vidas. ¿Qué es lo que el día de hoy nos da la victoria como iglesia? ¿Qué representa la resurrección de Cristo? ¿Qué la cruz del Calvario representa en un cuerpo de 33 años que está siendo puesto para que cumpla una razón de llegada, de la cual Cristo decía: porque para esto yo he venido a la tierra, para cumplir la voluntad de mi Padre, para cumplir a cabalidad todo aquello que Él me ha asignado, y para cumplir hasta finalidad la razón de mi venida acá a la tierra. Amén. Así es de que en esa vía dolorosa, déjeme decirle que en la lectura que nosotros tuvimos, ciertamente los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son conocidos como los evangelios. Los 4 evangelios, déjeme decirle que de los primeros 3 son conocidos como sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como sinópticos, puesto que tienen los 3 algo en común. Los 3 hablan las mismas historias de diferentes maneras. Pero en este libro de Juan, que presenta a Jesucristo como el verbo enviado de Dios, déjeme decirle que ahora en este gran acontecimiento se unen los 4 evangelios. En el tiempo de resurrección no hay diferencia, puesto que los 4 comentan y hablan acerca de ese tiempo tan especial del cual Jesucristo vino a la tierra y cumplió la razón. Vea usted por qué en el versículo 1 dice que pasado el día de reposo, pasado el día sábado, al principio del primer día de la semana, el cual reconoceremos que es domingo. O sea, el primer día de la semana no es el día lunes, el primer día de la semana es el día de hoy, que es el domingo. Por eso dice el versículo 1: pasado el día de reposo, pasado el día sábado,
en la mañana del día siguiente, o sea, los primeros tiempos, momentos del primer día de la semana, que es el domingo, es que ocurre toda esta historia. Y vea usted cómo es que las dos Marías se presentan: María Magdalena y María, la madre de Jesús. ¿Usted ya ha escuchado acerca de María Magdalena? De lo contrario, usted puede llegar incluso al libro de Marcos, y usted mirará en el libro de Marcos 16:11, que ahí habla que María Magdalena era aquella que tenía 7 demonios, de los cuales Jesucristo la liberó. Por eso era que María Magdalena estaba tan al pendiente de la obra de Dios, por agradecimiento. Yo creo que a usted le da un mensaje esto. Estamos nosotros por agradecimiento, por gracia. Gracia significa un regalo que no merecíamos. Gracia significa un regalo que estábamos muy lejos de estar dentro del plan para recibirlo. Gracia significa un regalo que, si siendo nosotros merecedores, Dios todavía en su gracia y en su amor vino y nos lo entregó. Amén. Así es de que estas dos Marías, dice que se presentan en el principio del primer día de la semana. Llegan ahí a presentarse al sepulcro en el primer día de la semana. Pero vea usted que hay algo que sorprende a las Marías. Dice que cuando ellas llegan, precisamente en ese momento ocurrió un terremoto. Un terremoto del cual ellas ven descendiendo un ángel con unas vestiduras blancas como color de nieve, resplandecientes, que mueve la piedra y se sienta sobre ella. O sea, nadie, ningún ser humano tiene el poder de hacer eso. Es una obra divina la que se está dando a conocer. Es una obra de la cual Dios está estableciendo un principio a través de ese ángel. Déjeme decirle que teofanía es una palabra teológica que significa presentación de Dios, significa manifestación de Dios a un lugar o a una persona. Y estamos viendo una teofanía, puesto que Dios mismo enviando a su ángel directamente del cielo para que remueva la piedra, para que se siente sobre ella y a través de ello haga temblar la tierra, para que se sepa que es un evento sobrenatural. Nosotros podemos hacer cosas de las cuales de manera natural podemos hacer logros, pero nunca podemos tocar en cuanto a la naturaleza, salvo la destrucción, que es aquella que el hombre está haciendo a causa de todos los inventos. Pero tras ese terremoto, la palabra establece en el versículo 4 que los guardias, dice que se atemorizaron y quedaron como muertos. Pero vea usted cuál es el principio. Los guardias representan a aquellos que no son los receptores de la palabra de Dios. Pero ahora el ángel habla directamente a aquellos que tienen el propósito. Habla a aquellas que tenían la razón del llamado de Dios. Por eso el ángel le habla a aquellas dos Marías y le dice: no os atemoricéis, no tengáis miedo, no tengáis temor, no temáis vosotras. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mas él le dice: no está aquí, pues él ha resucitado, como lo ha dicho. Pero vea usted, hasta el ángel reconocía el señorío de Dios. Cuando usted mira en el versículo 6, usted mirará que el ángel dice: ya no está aquí el Señor. Hasta el ángel reconoce el señorío de Cristo puesto en esa tumba. Por eso dice: buscáis a aquel que fue crucificado, aquel que ha sido puesto dentro de los muertos, aquel que fue puesto en este sepulcro, puesto que dejó de existir. Pues déjame decirte que Él ya no está aquí, Él ha resucitado, pues Él ya os lo había dicho. Id pues, id pronto y decid esto a sus discípulos, y decid, dice el versículo 7, que Él ha resucitado como Él dijo, y que va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Vea usted cómo es la incredulidad del ser humano. Aquellas mujeres que habían estado con Jesucristo, aquellas mujeres que habían visto las obras que Cristo había hecho, aquellas mujeres que habían visto grandes milagros, prodigios y maravillas andando con Jesucristo, aquellas mujeres, María Magdalena, que incluso vívidamente había tenido la experiencia de que Cristo mismo había sacado de ella los 7 demonios. Y todavía aquellas mujeres, déjeme decirle, que eran incrédulas. Todavía aquellas mujeres, déjeme decirle, que no habían creído lo que Cristo había dicho hasta ese entonces. Por eso era que aquellas mujeres que eran discípulas de Cristo no habían puesto la fe directamente en las palabras que Cristo había dicho. Hay obras que Cristo realiza, hay obras que se creen quizá en ese momento, u obras que tal vez no se creen, aunque se escuchen directamente de la palabra de Cristo. Por eso Cristo le dice a los religiosos: vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna,
pero ellas solo dan evidencia de mí. Yo soy la vida eterna. Y aquellos religiosos, y aquellos que pueden llegar a la palabra del Señor, y aquellos que pueden ver plasmadas las promesas de Dios hechas vívidas, hechas verdad en este tiempo de gracia, aún están con la duda, la incertidumbre, y llegado el momento de prueba, déjeme decirle que todas las promesas que Dios ha declarado para usted y para mí como hijos suyos que somos, en un momento de prueba, en un momento de desierto, cerramos nuestro entendimiento y dejamos que el enemigo susurre a nuestra mente palabras de fortaleza mentales que nos sacan del favor de Dios, y todas las promesas que Dios nos ha dado acerca del tiempo en el cual Él nos cuidará, acerca del tiempo en el cual Él nos llevará en hombros en el tiempo de desierto, las dejamos a un lado y ponemos oído más bien a aquello que no trae beneficio a nuestras vidas. Amén. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ver cuál es el favor de Dios en nosotros? Déjeme decirle que aquellas mujeres llegaron incrédulas. Aquellas mujeres llevaban aromas, llevaban perfumes para poder entregarle a Jesucristo aquel cadáver que según ellas todavía estaba ahí. Pero vea la magnitud del poder de esta palabra. Por eso el ángel enviado directamente de Dios. Recuerde que un ángel es un mensajero de Dios. Ángel significa aquel que trae un mensaje de Dios. Por eso aquel ángel que había descendido, que quitó la piedra, la hizo a un lado, se sentó sobre ella, dando a conocer la victoria de Dios, dando a conocer que en la resurrección de Cristo la muerte había quedado sin efecto. Y entonces, para que Jesucristo dijera: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Puesto que Filipenses declara que Jesucristo se levantó a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. ¿Cuál fue el poder que entonces el día de resurrección viene a marcar para nosotros como hijos de Dios? Déjeme decirle que ellas ya habían oído muchos principios que Cristo había dejado. Habían oído cuando Cristo dijo a los religiosos, hablando acerca del templo, Él hablaba de su cuerpo, no hablaba de la estructura. Mas aquellos ignorantes no reconocieron las palabras de Cristo. Pero Jesucristo le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Mas ellos pensaban: ¿y si este templo nos llevó 40 años para construirlo, y dice que se bota y que en 3 días se lo levanta? Mas Cristo hablaba de su propio cuerpo. Cristo hablaba de su templo, de lo que usted y yo ahora somos en él, del altar que representamos, de lo cual Pablo viene y nos dice: hey, porque no sabéis que vosotros sos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, y que en vuestro templo, vuestro cuerpo, la morada de Dios está establecida para poder agradar su corazón, puesto que por él y para él cada uno de nosotros ha sido creado. Venimos ciertamente con la razón de ser el templo de Dios, aquel tabernáculo que la palabra establece en Apocalipsis, que descenderá en el tiempo con la nueva Jerusalén. Déjeme decirle que ese templo, como iglesia, usted y yo somos los que estamos haciendo eficacia en este lugar, para que como autoridad enviada directamente de Dios, usted y yo tengamos la autoridad de Cristo, para entonces doblegar todas las artimañas del enemigo, para que la tiniebla se convierta en luz, para que la negatividad se convierta en positividad, para que la muerte se convierta en vida, a través de la autoridad que Dios ha establecido, a través de Cristo Jesús, declarada para la iglesia, para estos tiempos en los cuales usted y yo tenemos que proclamar el favor de Dios puesto en nuestras vidas. Amén. Por eso aquellas mujeres ya habían visto que Jesucristo había dicho: sí, ustedes derriban este templo y en 3 días yo lo edificaré. También habían escuchado cuando Jesucristo le dijo a los religiosos y le preguntaron: ¿cuál es una de las señales que tú nos das? Mas él le dice: hey, esta generación de perdición, esta generación de maldición pide señales, pero no se les dará señal más que la de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habían escuchado también en el libro de Juan 3:14, cuando Jesucristo le dijo: porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que se cumpla entonces las profecías que han sido declaradas acerca de él. Amén. Jesucristo había dado ya muchas señales acerca de lo que él haría, pero hay un mensaje central del cual el ángel da a conocer a las mujeres. Y ese es el mensaje que da a la iglesia. Esa es la razón por la cual la resurrección, el domingo del día de hoy
ocurrió para nuestras vidas? ¿En qué momento Jesucristo resucitó para nosotros? ¿En qué momento Jesucristo se levantó? ¿En qué momento Cristo llegó y nos levantó juntamente con Él de entre los muertos? ¿En qué momento Cristo recobra vida del sepulcro y juntamente con Él nosotros nos alzamos para recobrar vida juntamente con Él? ¿En qué momento, dice el apóstol Pedro, somos nosotros puestos juntamente con Cristo en lugares altos? ¿En qué momento usted y yo somos alzados y con qué razón Cristo viene y nos levanta en su resurrección? Déjeme decirle que cuando Jesucristo fue presentado en todo el recorrer de la vía dolorosa, usted y yo estábamos juntamente con Él. Cristo fue crucificado y usted y yo, como iglesia, estábamos juntamente con Él. Por lo cual Pablo llama el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Él, usted y yo estábamos siendo puestos. Los clavos que fueron puestos en su mano, que significaban maldición, Cristo los hizo bendición al derramar su sangre. El clavo puesto en sus pies, que también significaba maldición, en su sangre Él nos liberó para que podamos nosotros alcanzar todo aquello que Dios ya ha establecido para nuestras vidas. En el versículo 7 de la lectura que tuvimos, dice así: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esa fue la señal que el ángel le dio a las Marías. Id pronto y decid a los discípulos, dad testimonio, hablad de Cristo, vosotros que sois mi iglesia. Hablad de Cristo y no de palabras vanas que traigan perdición a tu alma. Id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado, que va delante de vosotros rumbo a Galilea y que allá vosotros le veréis. ¿Por qué razón entonces existe el día de resurrección? Déjeme decirle que el día de resurrección, el domingo, es la victoria mayor para la iglesia. Aquel que murió no quedó en la tumba. Aquel que murió, la palabra establece que fue al corazón de la tierra, habló a los muertos y se levantó, llevando cautiva la cautividad. Aquella cautividad que el hombre tenía de caer de muerte eterna a través del pecado. Jesucristo le susurra a la muerte y al panteón diciéndole: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu pecado? Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo he sido levantado y en ti ya no hay poder sobre mí. Por eso el apóstol Pablo establece en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Domingo de resurrección no es el hecho de tener un día familiar, no es el hecho de ir a un parque a pasar con la familia un tiempo ameno. Es el hecho de que usted y yo reconozcamos que la victoria de la iglesia no quedó ahí en el sepulcro, que la victoria de la iglesia se levantó juntamente con Cristo, aquel Cristo resucitado, que la victoria de la iglesia se presentó los 40 días que Cristo tuvo dándose a conocer a sus discípulos y al final a 500 a los cuales Él les dio a entender y a conocer que Él había resucitado. Porque el día de resurrección es la victoria de la iglesia, en la cual usted y yo resucitamos juntamente con Él y llevando cautiva la cautividad. La palabra establece que Él fue ascendido, que fue presentado y llevado a la diestra del Padre, y juntamente con Cristo usted y yo recibimos victoria, para que a través de ella entonces usted y yo proclamemos el favor de Dios hecho gloria a través de lo que Cristo hizo en la bendita cruz del Calvario. Amén. Lo invito en esta hora, mi amado pueblo, a que se ponga de pie.